¿Qué sabemos de COVID en pediatría? Realmente hay pocos papers en comparación, o publicaciones, perdón, en comparación a todo lo que hay para adultos. Podemos ver, por ejemplo, de los que les voy a enseñar ahora, tenemos esto que se ha dicho que los niños son menos susceptibles a COVID-19. En general, en la mayoría de los países donde tenemos mucho más casos de la enfermedad, se mantiene a menos del 2% los casos en niños. Hay mucha especulación sobre qué pudiera estar pasando, por qué los niños no se enferman. Uno de esos podría ser porque los niños no salen, no se exponen tanto como los adultos, y la mayoría de los niños que se encuentran positivos es porque han tenido contactos intra su hogar, intradomiciliar, ¿verdad? Se ha hablado también de si es por lo mucho que se ha hablado del receptor AC2, que no está tan desarrollado en niños. Se habla también de que pudieran tener algún tipo de protección, porque pudiera haber algún tipo de protección cruzada, pero realmente no tenemos nada en concreto, porque hay menos cantidad de niños que en adultos. Podemos ver estos artículos, por ejemplo, la mayoría de los artículos que vamos a ver son pequeños grupos de series de grupos de casos que van entre 28 a 700. Por ejemplo, y estos son los primeros que empezaron a salir. Este es uno de China, en el que podemos ver que es 28 casos en total. Vamos a ver, ya empieza a hablar Estados Unidos. Vamos a ver que también ellos tienen alrededor de 15 casos. Del coronavirus en niños, habla de todos los coronavirus, no únicamente de COVID-19, y más o menos en también están alrededor de 20 y tantos casos. Aquí nos habla del consenso chino, que de 72,000 pacientes, más o menos tuvieron 1,700 niños, pero no todos fueron testados. Igual que la anterior era una carta al publicista, al editor. Ya se editó en Pediatrics. Aquí nos habla de 2,143, pero como les digo, no todos fueron testados. La mitad fueron diagnosticados clínicamente y la mitad fueron testados más o menos, y fue diagnóstico confirmado. Entonces, en resumen de las cosas que tenemos en pediatría, es que en general son pequeños números o casos, serie de números. El más grande es el anterior, el Pediatrics. Lo que les hablaba de 2,143 casos, tenemos 731 confirmados, los demás fueron clínicos o porque tenían un nexo epidemiológico intradomiciliar. Los casos son mucho menores que en los adultos. En general, en todos los países han reportado alrededor del 1 al 2%. Lo que estamos viendo ahorita en Nueva York, que esto es de las cosas que están reportando, ellos han tenido hasta el 23%. Vemos que hay mucha población hispana, probablemente hay muchos más clústeres intrafamiliares, igual en New Jersey, 15%, y en general en el país es casi un tercio. Estamos hablando de niños, no todos pequeños, estamos hablando de la población en Estados Unidos pediátrica, la hablamos hasta los 21 años, no como en Guatemala, que atendemos niños hasta 13 años en la parte pediátrica. Los niños lactantes sabemos que se enferman más gravemente, que pueden tener más riesgo de ir al hospital, igual que los pacientes que tienen alguna comorbilidad. 5% de los pacientes hospitalizados, al igual que los adultos, van a terminar en UTI, así que no es cierto que sea tan buena con los niños. O sea, sí vamos a tener niños que van a ir a intensivo, lo que pasa es que en cantidad es menos cantidad los niños que los adultos, y dentro de las patologías subyacentes que más a riesgo los ponen de terminar hospitalizados y en UTI van a ser procesos crónicos pulmonares, ojo, porque ahí va incluido asma. Nosotros tenemos muchos niños con procesos asmáticos, enfermedades cardiovasculares y obviamente todos los pacientes inmunosupresos. Y la sintomatología en general, en todo lo que les presenté de los casos, van a ser bastante similares. ¿Cuál es la evaluación clínica? Inicialmente les pongo dos settings, uno la clínica privada y otro en las emergencias. En la clínica privada la indicación es en lo posible tener 2 salas de espera diferentes y un lugar específico para poderlos atender, de modo de que no haya muchas personas en una misma sala de espera y no hayan personas esperando por un proceso respiratorio con personas esperando, por ejemplo, por una lesión de brazo. En las emergencias, implementar la preclasificación en todas las emergencias pediátricas y tener espacios ya designados para tanto los posibles COVID como los ya diagnosticados y los pacientes que van a ir a las emergencias por cualquier otra causa. Ejemplo, una fractura, una apendicitis.
como les decía, la mayoría de los pacientes, niños, van a tener las mismas sintomatologías que los adultos. El cuadro clínico más común va a ser siempre el respiratorio, siempre fiebre y tos va a ser como primera causa, pero ojo, porque vamos a tener más síntomas gastrointestinales, como por ejemplo diarrea, vómitos. Se han descrito más problemas dermatológicos, también más problemas oftalmológicos. Podemos ver inclusive lesiones de conjuntivitis como primera sintomatología en adolescentes y jóvenes. Neurológicos, y sí, ayer hay un paper que habla de Guillain-Barré, habría que revisarlo con más tranquilidad. Podemos ver síntomas en piel que se van a ver bastante en niños, puede ser un rash eritematoso, una urticaria, y inclusive en nuestro país tendríamos que tenerlo muy alerta en una fiebre con rash, que a veces lo primero que estamos pensando es en dengue. Tenemos que empezar a introducir la posibilidad de que sea un COVID. Esto se ha visto en niños, que es una acroisquemia. Si ven los deditos en los adolescentes, ¿verdad? Entonces sí tenemos que esta pudiera llegar como la única causa de consulta. Entonces en niños, y creo que en general vamos a tener este virus nos ha venido a cambiar las hojas de todos los libros de infectología. Puede presentarse de muchas formas variadas, así que es muy importante que nosotros tengamos una agudeza en la pregunta. ¿Cuáles son las diferencias en adultos? Básicamente que en adultos no va a haber tanta elevación de la PCR, y las imágenes, pueden haber más imágenes como neumónicas en los rayos X con halos alrededor, que es lo que han visto más en pediatría, pero igual se siguen viendo las imágenes de vídeo descubierto. Entonces, lo importante en pediatría es que nosotros tenemos que ver más allá del ojo, tenemos que estar muy alertas porque la presentación puede ser muy variada. Entre los síntomas clásicos, pues la neumonía, que puede ser leve, severa, el cuadro de dificultad respiratoria, sepsis, choque. Han habido descripciones de niños que inclusive se presentan como croup, como bronquiolitis. Entonces sí tenemos que estar muy expectantes y con el diagnóstico puesto en nuestra cabecita para que no se nos vaya a ir algo que no sea clásico. Esto es lo que yo me imagino que han estado viendo en general en el curso. Cuando es contagioso, va a ser mucho más contagioso mientras más síntomas clínicos va a tener, mientras más severo va a ser, y obviamente los no sintomáticos es importante en niños. Hay casos como por ejemplo que es un caso de un clúster familiar donde el niño está totalmente sano, sin embargo, sí tiene una carga viral positiva. Entonces, en niños sí se ha documentado y sí sabemos que los niños pueden ser transmisores efectivos del virus. Los laboratorios, igual que en adultos, el PCR, y se pueden empezar a ver ya las pruebas serológicas. Tal vez las pruebas serológicas en pediatría van a tener importancia en el momento del nacimiento del bebé, que eso lo vamos a ver después. Las ayudas diagnósticas igual, radiografía es buena, bastante buena. Podemos tener ultrasonidos, tomografía y TAC cerebral para las lesiones que podamos ir ya viendo. Esto es lo mismo de lo que estábamos hablando. Vamos a hablar en cuanto a criterios de ingreso. Tal vez otras de los laboratorios que podemos tomar, aparte de un hemograma, que donde vamos a ver una leucopenia, puede haber leucocitos normales y puede haber linfopenia también, pero lo clásico va a ser la leucopenia con la linfopenia. La proteína C reactiva, que es la que les digo que puede estar elevada, y esto nos habla que en los niños pudiera haber un poco más de sobreinfección bacteriana. La procalcitonina, que puede estar normal, pero ya cuando está alta ya tenemos que empezar a pensar en sobreinfección bacteriana. La bioquímica en general, sobre todo para ver transaminasas y enzimas musculares, para empezar a pensar ya en sepsis. Los rayos X que ya habíamos hablado y la TAC. Acordarse siempre de ferritina, creo que más adelante lo tenemos, que cuando se eleva ya es algo de mal pronóstico. ¿Cuáles serían los criterios de ingreso? La OMS dice que todo niño que se da positivo debiera de ingresarse. Eso lo vamos a tener que ir viendo conforme la infección avance en Guatemala y podamos tener suficientes camas para poderlo por lo menos observar las primeras 72 horas, sobre todo si son niños más pequeños. Poco a poco vamos a tener que ir disminuyendo qué pacientes ingresamos porque no vamos a tener espacio para todos, pero por lo menos deberíamos de ingresar a los niños menores de 1 mes, a los que tienen menos de 3 meses pero están febriles, para por lo menos observar a las primeras 72 horas, los que están hipoxémicos obviamente. Abajo este es un
este es O2, abajo de 92, que tengan dificultad respiratoria, que tengan mal estado general, letargia, rechazo a la alimentación en un bebé, apneas, diarrea con deshidratación, porque estamos hablando que los niños pueden tener diarreas como primer signo o único signo, y las neumonías. Solo voy a regresar un poquito para ver los laboratorios que deberíamos de tener de ingreso. La proteína C reactiva ya les hablamos, la procalcitonina, estamos hablando de la ferritina, el dímero D también para hablar ya de una probable sepsis. Y si tuviéramos los marcadores inflamatorios igual que en adultos, porque esto se va a comportar fisiopatológicamente exactamente igual. Eso sí quería platicar. Y algo importante es cuando tomamos muestras, también recuérdense de la muestra de PCR en heces, y vamos a hablar más adelante de eso. ¿Cuáles serían los criterios del paciente de ingreso a intensivo? Una dificultad respiratoria severa, que tenga una oximetría abajo del 92%, con un FIO2 al 0.5, o sea, ya con una mascarilla y reservorio que no mejora. Hay acidosis respiratoria, si las apneas son recurrentes, si hay signos de fallo o choque multiorgánico y si ya empieza a haber alteración de la conciencia. ¿Cuáles serían las recomendaciones? Como primera cosa cuando entra a una clínica de emergencias es monitorizar los signos vitales igual que en adultos. Se desaconsejan totalmente las nebulizaciones, excepto si, por ejemplo, tenemos un CRUP, que ya hemos visto pacientes con CRUP, no tenemos epinefrina racémica que se pueda administrar de forma en spray. Entonces, pero tendríamos que tener las condiciones ideales, donde todos tendrían que tener su equipo de protección personal y se tendrían que ser salas especiales donde haya idealmente una presión negativa. Entonces, sí, se desaconsejan en general. El antipirético por excelencia va a seguir siendo acetaminofén. Nosotros en Guatemala usamos mucho la combinación con neomelubrina, si hay mucha fiebre o cataflán, por favor, acetaminofén. El manejo de fluidos se recomienda que sea bastante conservador, usar siempre cristaloides y el oxígeno para tratar de mantener el oxígeno arriba de 92%. Las neumonías, ¿cómo vamos a manejar las neumonías? Mismo, una buena monitoración de los pacientes, suplementar oxígeno, que es lo que sabemos hacer bien, una buena vía periférica para hidratar bien a los pacientes que no van a querer comer, el acetaminofén con horario, pudiera usar ibuprofeno, se ha hablado mucho, pero la verdad es que no hay datos concluyentes de que el ibuprofeno pueda acelerar la cascada de leucotrienos y todo para poder acelerar el proceso a un proceso grave. Lo mismo, usar cámaras espaciadoras y los pacientes, además del proceso de neumonía, van a tener también un proceso de hiperreactividad. Con las infecciones graves, el paciente, lo primero es resucitar con cristaloides, dar oxigenoterapia, evitar en lo posible los procedimientos generadores de aerosoles, administrar antibióticos. Sistemáticamente tenemos que evaluarlo. En realidad tenemos que ver si realmente va a haber una sobreinfección bacteriana o no. Y si hay una sospecha de esto, entonces ahí sí vamos a usar antibióticos. El manejo en intensivo, las mismas recomendaciones que les dio el doctor Claudio, se están basando bastante en lo que él les habló, en esto de las guías de Surviving Sepsis. Igual tratar de empezar primero con oxígeno, pero si realmente estamos viendo que no mejora, hacer una intubación temprana con todas las precauciones que esa intubación amerita, por eso lo que les habló de los aerosoles que pudiéramos tener, controlar sobre todo los aerosoles, el equipo que tenemos que usar cuando vamos a intubar a un paciente, y dicho sea de paso, cuando vamos a entrar a una cesárea o a un parto por un bebé que su mamá es positiva, todos tendríamos que entrar con todo el equipo de protección, porque este bebé potencialmente pudiera necesitar en los primeros 5 minutos de vida una intubación y no tenemos tiempo de ponernos todo, entramos con todo. Si se necesita, ya estamos preparados. Esto es lo que hablan Estados Unidos en ICU en general. Esto es un preprint. En general, los niños, el 5% van a estar hipóxicos, así que lo que necesitamos sobre todo es darles oxígeno y tiempo. Con eso van a mejorar la mayoría. Siempre mantenerle una oximetría de pulso y ir escalando a CPAP o alto flujo si tenemos las condiciones adecuadas, y nunca escatimar en una intubación adecuada temprana. Esas serían las similitudes entre los pacientes
con cualquier otra dificultad respiratoria. En general, se llenan los mismos criterios, va a haber hipoxemia, va a haber abnormalidades en el espacio muerto y van a tener algunas presentaciones clásicas de sirpa del adulto. En las diferencias, o sea, esto sería más que todo con influenza, por ejemplo, cuando se hace grave. Las diferencias es que hay un proceso más intersticial, va a tener menos reclutamiento alveolar, va a tener una preservación relativa de la compliance pulmonar, o sea, no va a ser tan fácil de poder expander, y van a haber más espacios muertos. Entonces sí va a ser un reto el poder ventilar a estos pacientes, nuevamente evadir este tipo de procedimientos, aunque en lugares como nuestros hospitales donde no hay suficientes ventiladores pudiera ser una opción, pero tendríamos que buscar los espacios ideales y la protección para el personal. Las recomendaciones en general de ventilación es las mismas que para adultos. En cuanto a tratamiento, lo han hablado ustedes, no tenemos diferencias, tenemos que evaluar a qué niños les vamos a empezar. Lo único sería los antivirales son en las etapas tempranas y ya los antiinflamatorios serían en las etapas donde ya empieza toda la tormenta. Las cosas que se han utilizado, de las que se han hablado, son, ustedes ya saben, hidroxicloroquina, se está hablando ahora del tratamiento convaleciente del plasma. Lo único que sabemos es que no hay algo en específico que podamos decir, en los niños vamos a utilizar esto. Tenemos que hacer más consensos y poder decir, en niños podemos utilizar esto. Para todo lo que hay en adultos tenemos dosis pediátricas, pero tenemos que evaluar paciente por paciente. Podemos hablar en general que los síntomas son iniciales, el uso de esteroides, el apoyo ventilatorio es súper importante y la resucitación hídrica. Los antivirales, lo que ya hemos hablado, una recomendación es que el lopirritona no se usa en menores de 15 días de edad. En general vamos a tener, como les digo, dosis para todo y se pudiera potencialmente usar según las recomendaciones de adultos, pero conforme veamos viendo más niños, vamos a poder haciendo nuestras propias recomendaciones. Recién nacidos, esto es bien importante. También sabemos que no hay, por lo menos hasta ahorita documentado, transmisión vertical. Se han hecho PCR de líquido amniótico de placenta en pocos pacientes, pero no hay. Lo que nos llama la atención, por ejemplo, es que sí puede haber transmisión vertical una vez nacido el bebé. Habla de eso, este artículo en donde la mamá hizo sus síntomas y se diagnosticó en el posparto y el bebé hizo la infección también junto a ella en el posparto. Estas son varias de las guías que hay. Está la guía china, está la guía española, está lo que habla Estados Unidos y tienen diferentes abordajes. Algunos dicen que se pudiera seguir para tratar de preservar la lactancia materna, aunque la mamá sea positiva, que se puede inclusive alojar en el mismo cuarto que la mamá. Nosotros nos apegamos más a la Academia Americana de Pediatría, donde dice que en lugares donde podamos aislar a los dos, porque es obvio, el niño nace sin infección, entonces estamos tratando de evitar que horizontalmente se infecte, ¿verdad? Podríamos, aquí en Guatemala, es lo que los lineamientos nacionales optaron, y es aislar al bebé de la mamá hasta que podamos hacerle los exámenes. Si el bebé ya viene positivo, pues ya no tiene caso hacerlo. En casos en que estuviera negativo, tendríamos que evaluarlo. Y en cuanto a lactancia materna, se tiene que seguir promoviendo la lactancia materna, tener cuidado con el apego a pecho materno, porque la mamá potencialmente sí pudiera infectar al bebé horizontalmente. Es algo que tenemos que hablar muy bien con la mamá. Si la mamá y nosotros en conjunto decidimos no lactancia materna a pecho, sí se pudiera seguir haciendo extracción manual de leche. Esto estamos hablando en el bebé recién nacido. Si es un bebé que su mamá, el bebé ya tiene 1 mes, 2 meses y la mamá le está dando de mamar, no tiene sentido que no le dé lactancia porque han estado juntos, probablemente en la misma casa, tuvieron la misma probabilidad de haberse infectado y es muy probable que el bebé también se esté infectando. Estamos hablando de la separación en cuanto el bebé nace y las posibilidades de dar lactancia materna, si la mamá así lo quiere, una vez que uno le ha dicho sus riesgos, o si no lo quiere así, pues que se extraiga la leche, y donde de veras no podemos darle leche extraída o la bebé no tiene mucho, pues entonces se buscarán las alternativas para alimentar al bebé. Entre los apuntes finales, vamos a hablar, esto es muy importante, sí sabemos que en niños sí hay excreción viral a través de las heces, no sabemos la implicación
que pueda tener en cuanto a transmisión oral fecal, pero sabemos que lo hay. Eso lo tendremos que descubrir en el transcurso de la epidemia. Vacunas, se ha puesto bastante dinero ahorita para la coalición de las innovaciones de la preparación para epidemias, para tratar de buscar vacunas. Hay 2 vacunas que ya van en fase 1 para 2. Hay mucha investigación, siempre primero para adultos. Y un par de palabras con esto, por lo que ayer nos aconsejó el presidente, las mascarillas. Mascarillas no para niños menores de 2 años, por favor, déjenlos en su casa, no tienen que salir. El niño menor de 2 años pudiera ahorcarse si usted lo deja en su portabebé, el bebé se mueve, se le va a bajar, se puede ahorcar, se puede asfixiar, no va a poder respirar bien, así que por favor, mascarillas para niños menores de 2 años, no. Y luego tenemos que enseñarle a los niños a lavarse las manos, y eso es una de las medidas más importantes, y no sacar a los niños, nada tienen que salir a hacer. Nos pregunta María José Reyes, ¿qué podemos esperar en pacientes con desnutrición? Interesante. Esa es algo que vamos a descubrir. Tenemos la preocupación que obviamente un desnutrido se va a comportar en muchos de los aspectos como un inmunosuprimido. Entonces, sí nos preocupa que pudiera pasar en países como los nuestros con ese tipo de niños, porque sabemos que en otros países los inmunosuprimidos por otras razones son de los que más posibilidades tienen de entrar a un hospital y llegar a una UCI. Entonces, tendremos que verlo en el camino, pero es algo que nos preocupa y que sí, teóricamente van a tener pues un riesgo mayor de terminar en un intensivo. De hecho, ayer anunciaba el señor presidente medidas encaminadas a apoyar a estos niños y familias, ¿verdad? Pregunta la doctora Sol si el niño es hiperreactor o asmático, ¿puede utilizar budesonida? ¿Se recomienda? Si el niño es hiperreactor, la verdad es que se debe seguir todas las recomendaciones de Gina. Lo único que es no nebulizado. Tendríamos que hacerlo todo a través de sprays. Y depende de la edad del paciente, con su aerocámara. Eso es muy importante porque el procedimiento de nebulización es un generador de aerosol. Y aunque el niño no esté grave, si están mayores ahí o como comorbilidades o abuelos, esto puede ser. Y ya desde la sospecha clínica, ¿verdad? Yo sí creo que los médicos debemos de clasificarlos y desde la sospecha clínica ya deberíamos de estar empezando a tratarlos como un COVID, porque muchas veces las pruebas están tardando hasta 2-3 días en regresarnos y ya cuando nos regresan, lo nebulicé, ¿verdad? Sí. Los I y los I. Entonces, desde que tengo la sospecha clínica, desde ahí vamos a tratarlo como tal. De hecho, María José va con esto y dice, en cuanto a criterios de ingreso del paciente pediátrico, ¿podemos sospechar en ellos COVID cumpliendo un solo criterio de todos los mencionados? Responde esto. Ahorita en este momento en Guatemala ya empezamos a tener la transmisión horizontal o la transmisión comunitaria. Entonces, si el paciente le llega a ustedes con una historia de fiebre, tos seca y proceso de dificultad respiratoria, sí, pero no vamos a ingresar a todo el paciente que me va a llegar con una fiebre y que tengo dolor de garganta, ¿verdad? O sea, tenemos mucho ojo y tenemos que individualizar cada caso. Podemos tener un caso de un paciente, por ejemplo, con diarrea y nos dice, mi abuelito está hospitalizado en Villanueva. Esa diarrea es un probable paciente COVID, ¿verdad? Entonces, mucho ojo, mucha suspicacia para poder hacer estos diagnósticos. Con mucho detalle la historia clínica. Preguntan acá, vuelven a la mascarilla. Entonces, ¿qué mascarilla pueden usar niños y niñas para la prevención? No salgan, el niño no tiene que salir. Lo mismo que hacemos para cuando vamos a tener un paciente con procesos respiratorios, tuberculosis, IRAS, si el paciente tiene que salir a una clínica, le vamos a poner una mascarilla. Si no tienen una de la quirúrgica normal, pues una mascarilla de tela, pero es para que el niño no vaya a estar diseminando su influenza, su sincitial respiratorio o su COVID. Pero es el niño que va a salir a una consulta al médico, de ahí no tienen por qué salir, los niños no tienen que salir y probablemente ese es el éxito porque los niños en otras regiones del mundo no se infectaron. ¿Y por qué en Nueva York sí? Porque tenemos muchos latinos y salen con todos los niños. María José, ¿hay relevancia del uso de inmunomoduladores
o de suplementos de vitaminas y minerales para prevenir COVID-19? No hay nada que prevenga el COVID-19, lo único que podemos hacer es distanciamiento social, que el niño no salga, y el lavado de manos, por eso se los puse de último, lavado de manos insistente en los niños lo entienden mucho más fácil. Un niño me dice, o sea, no salimos, entonces el virus no nos ve y se va. Así es, no salimos, sí. El virus nos ve y se va. ¿Y será que ayuda la BCG y neumococo para niños? Preguntan. Neumococo, acuérdense que, y hay bastante dato, eso sí, que muchos de estos niños pueden tener una sobreinfección bacteriana y el principal que nos va a dar esa sobreinfección bacteriana va a ser neumococo. Entonces, eso es algo que me faltó ahorita en las diapositivas terminar, y es, por favor, los esquemas de vacunación de los niños, sobre todo los niños lactantes pequeños, deben de cumplirse dentro de pandemia. No podemos descuidar la inmunización, no podemos que tengamos un brote de sarampión, un brote de pertusis, y la vacuna de neumococo es súper importante para evitar estas sobreinfecciones que se están dando en los niños. Así que sí es bien importante. La BCG hay muchos papers, no hay nada que realmente apoye que el haber vacunado a todos los niños o los países donde usamos rutinariamente la BCG, realmente eso sea lo que nos está dando una protección. Entonces no hay nada todavía hay mucho por descubrir.